Hola a todos, pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de Emojín. Les hice una pequeña presentación para que nos quede un poquito más fácil de entenderlo. Hoy vamos a hablar directamente del aspecto médico. Hoy es una charla pues un poco diferente a lo que se ha hecho en otras charlas y es porque pues vamos a hablar específico. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se está escuchando, tranquilo. Entonces, pues hoy vamos a ver los aspectos médicos como tal del emojín. Vamos a aprender algunas partes técnicas, algunos terminología médica para poder comprender cómo nos funciona emojín en el organismo. Entonces, rápidamente, esto es algo que ustedes probablemente ya lo han escuchado anteriormente, que es emojín, es un suplemento desarrollado por el Instituto Coreano de Investigación de Energía Atómica CAERI y esto es importante por el objetivo que tuvo ese centro de investigación era proteger las células de la radiación a la que estaban expuestos los trabajadores de una planta nuclear. ¿Sí? Entonces, ese fue el objetivo o ese fue el motivo de la investigación y pues ellos lo que buscaban era eso precisamente, poder proteger las células inmunológicas, las células de la radiación. ¿Qué es emojín? Es inmunidad, es circulación, es energía. Son tres partes fundamentales que va a mejorar emojín. Y hoy específicamente nos vamos a centrar en inmunidad porque vamos a tratar en una mayor proporción lo que tiene que ver con cáncer en esta charla. Hoy nos vamos a enfocar más en ello. Me gustaría más adelante hablar de otras enfermedades tales como gastritis, obesidad, lesiones intestinales, diabetes, rendimiento deportivo, pero hoy nos vamos a enfocar en cáncer. Emojín también, ¿qué es? Es ciencia combinada con la herbolaria coreana. Entonces ellos lo que hicieron fue precisamente esa parte de medicina alternativa que ya tenían ellos milenariamente, que ya habían descubierto beneficios que tienen estas tres plantas, que es la Angelica Gillian, el Psidium oficial y la Peonia japonica. Ellos ya habían descubierto cosas en ellas, pero entonces lo que hicieron fue ya empezar a tratarlo con ciencia, ¿sí? Que ese Mojín también son testimonios masivos a nivel mundial. Ustedes van a poder encontrar una oleada impresionante de testimonios. En mi casa tengo varios. Mi abuelo estaba al borde de una diálisis con una diabetes de muy difícil manejo y pues actualmente alejado de la diálisis. Mi papá tuvo un tema también con problemas con las vitaminas, tuvo una acumulación de hipervitaminosis con efectos secundarios horribles, 2 años de tratamiento sin ningún resultado, los niveles de vitaminas nada que se le regulaban. Se tomó el Emojín y en menos de 15 días ya sus niveles de vitaminas se habían regulado. Las que estaban más altas y estaban acumuladas y generando efectos secundarios en él, se regularon. En mí misma tuve un antecedente de cáncer tiroideo. Antes de un viaje me descubrieron en un mapeo ganglionar un ganglio que se estaba reactivando. Me hice tratamiento en el momento irresponsable, me fui para el viaje y pues no fui a que me hicieran biopsia, a que me revisaran el ganglio. Cuando volví, 2 meses después, me hice tratamiento con el Lemojín, me hicieron nuevamente un mapeo ganglionar, el ganglio no ha vuelto a aparecer. Entonces, hay un montón de testimonios masivos que podemos encontrar sobre cómo ha mejorado la vida de las personas en diferentes aspectos de la salud humana. ¿Sí? Es de uso cotidiano en Corea. En Corea es un alimento funcional que lo toman rutinariamente y que ese mojín también son altos estándares de calidad. Vamos a empezar por ahí porque una de las cosas que como médicos siempre nos han dicho es que como que no queremos casi las cosas naturales y como que vamos en contra de las cosas naturales y habitualmente siempre lo digo y no es que vayamos en contra de lo natural. Vamos en contra de que no nos demuestren que sí funcionan, de que no nos digan si tiene efectos secundarios, cuáles son las dosis, que no se hayan hecho pruebas de toxicidad, por Dios, es que por ejemplo hay cosas que son naturales como la valeriana pero genera dependencia y tolerancia, como el ginkgo biloba pero que si se toma en cantidades puede ser tóxico y generar efectos secundarios. Entonces, lo natural está bien, lo que no está bien es que no se ha investigado
para poderlo manejar a nivel mundial. Y más si es una molécula como Emogen que tiene tantos beneficios y que lo ideal sería poderla y que se toma actualmente a nivel mundial. Entonces, el problema que tenemos los médicos no es que sea un tratamiento naturista, el problema que tenemos es que no tenga o no cumpla con estándares altos de calidad y que no haya sido investigada la molécula. Eso es el conflicto que tenemos habitualmente con lo naturista. Certificaciones de seguridad de estándares de calidad. Esto es determinado como un alimento funcional. Eso es, Atomy, un alimento funcional. ¿Quiénes fueron, estos tienen patentes a nivel mundial? Hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, acá no les puse el INVIMA, que es el colombiano. Pero aquí podemos ver el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos, MFDS, que es el de Corea, que lo determinó como alimento funcional. Esta regulación, esta certificación que es la coreana, es una de las más estrictas a nivel mundial. Y para poder comercializar un producto como alimento funcional en Corea, pasa por unos altos y muy rigurosos estándares de calidad, que es uno de los más estrictos y rigurosos del planeta para que den esta certificación, es porque tienen limpieza, higiene, productos estandarizados, capacitaciones en el personal, moléculas que han demostrado que son limpias, que no van a tener contaminantes en sus funciones. Por ejemplo, esto demuestra que no tiene mercurio, que no tiene plomo, que no tiene estas cosas que son contaminantes de muchos alimentos funcionales que cuando no tienen estas certificaciones, el hecho que tenga, por ejemplo, solamente INVIMA, muy bueno, nos ayuda porque si ni siquiera tiene INVIMA, pues por Dios, eso debe ser, o sea, no sabemos qué contiene, ¿sí? Si ni siquiera tiene INVIMA. Pero el hecho que tenga este nos indica que no solamente es un producto que sirve para lo que dice ser, sino que además está libre de contaminantes. El siguiente que tenemos es el GMP, que es el de Buenas Prácticas de Manufactura, que es una certificación internacional liderada por OMS, Organización Mundial de la Salud, y la de Estados Unidos, la de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Este me interesó mucho cuando lo vi y es que ellos ganaron de entrada la clasificación NAI. ¿Qué quiere decir esta clasificación? Quiere decir, esta clasificación solamente se la dan tienen una sola oportunidad para ganársela. Ejemplo, si alguien presenta su producto para tener esta certificación, y de entrada el producto tiene correctivos, le dicen, uy, no, espere, usted tiene que mejorar esta parte, acá se le contaminó, su proceso de fabricación tiene este error. Cuando lo corrigen, les entregan la certificación, pero con otra clasificación que no es la clasificación NAI. Esta clasificación NAI quiere decir que de entrada la calidad fue superior a los estándares que ellos solicitan y no tuvieron que corregirles absolutamente nada. No tuvieron que enseñarles a Atomy, a Emogen, al Instituto CAERE, cómo tenían que fabricar Emogen. No tuvieron que enseñarles eso, ellos ya lo sabían, ellos ya lo tenían bien hecho. La siguiente es la clasificación TGA, que es una misma clasificación GMP, o sea, es esta misma a nivel mundial, pero con aval en Australia y por ende a Europa. En Europa no se pueden comercializar los productos que no tengan esta certificación y esta sí es la más rigurosa a nivel mundial. Entonces, el hecho que tengan esa, pues nos muestra esa superioridad en cuanto a la manufactura y a los estándares de calidad. Y por último, y el más reciente, el informe Choice, que es el que entre los estudios que se han hecho con Emogen, se demostró que Emogen mejora el rendimiento deportivo. Así que acabamos de encontrar que Emogen tiene una nueva ventana en deportistas y en atletas de alto rendimiento. Entonces, como mejora la actividad deportiva, como mejora el rendimiento deportivo, entonces, este informe Choi lo que nos demuestra es que no tiene sustancias prohibidas en el deporte. Las sustancias prohibidas en el deporte es todo lo que tiene que ver con anabólicos, con doping, con todo esto que pues está prohibido para mejorar el rendimiento deportivo, pero que genera daños en el sistema
del ser humano. Entonces, ellos tienen esta certificación, que es otra más que nos muestra que la energía que se siente a través de Atomy no es por sustancias prohibidas o por dopaje, sino es porque mejora nuestra salud. ¿Qué categoría se adquirió aquí como fórmula de recuperación? El objetivo de este es para dar apoyo al entrenamiento y para mejorar la función inmunitaria. Eso se verá en otra charla cuando hablemos de deportista. Seguimos con cáncer. Para poder hablar de cáncer, y como les dije, vamos a tener como una conferencia medianamente médica, dirigida a público no médico. Entonces voy a estar traduciendo algunos términos que se utilizan en medicina. Entre esos, pues vamos a aprender estos dos tipos de inmunidad, y vamos a hablar primero de cómo funciona normalmente un sistema inmunológico, qué es lo que se espera de un organismo sano para poder entender cómo funciona Emojín. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de inmunidades, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la primera en responder, la adaptativa es la más especializada. Las citoquinas son mensajes, ¿sí? Son WhatsApp. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más estos temas. Vamos a hablar inmunidad innata, primera línea de defensa, inmunidad adaptativa, es una defensa mucho más especializada y las citoquinas son los mensajes que suceden para que estas inmunidades se activen. Por favor, si tienen dudas, irlas apuntando en un papelito porque en sus apuntes para que al final, si las tienen, pues podamos resolverlos. Si está de pronto hay un término que al final de la charla no queda claro, pues lo podamos resolver. Hablando de sistema inmunológico, inmunidad innata, entonces la inmunidad innata resuelve rápido, responde en segundos o en minutos. Es poder letal, ¿sí? Para entender un poquito más la parte del sistema inmunológico, siempre me gusta comparar el organismo. Y aquí paro un momentico para dirigirme mejor al público. Y es que, Mao, para anclar mi presentación, ¿me ayudas a anclarme? Para que me vean en pantalla principal. Ok. Hablando de inmunidad, yo siempre hago esa comparación para que se pueda comprender más fácil de lo que vamos a hablar, y es que cada célula del organismo hace lo mismo que hace una persona completa. Estudiamos en el colegio que las células tienen adentro organelos. Los organelos son, por ejemplo, el núcleo, el ribosoma, la mitocondria, y todos esos organelos funcionan como nuestros órganos. Para no ir más lejos, la mitocondria, por ejemplo, funciona como el pulmón. Ella respira oxígeno y bota dióxido de carbono. Entonces, la célula hace todo lo que nosotros hacemos en grande. Consume sólidos, elimina líquidos, elimina dióxido de carbono. Y cada célula vive en su tejido. Formamos como un sistema de ciudades, como un país completo, donde cada ciudad, cada órgano se encarga de una función en específica. Por ejemplo, la célula que vive en el hígado se encarga de las funciones propias del hígado, y esa célula nunca sale del hígado para ir a mirar, por ejemplo, qué llegó de comer en el estómago. Ella espera en el hígado a que las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y la sangre como tal, le lleven todo lo que la célula necesita para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, así funciona el organismo. ¿Y quiénes son entonces el sistema inmunológico? Es la fuerza armada, la fuerza que defiende nuestro organismo de agresiones. Entonces, vamos a estar hablando como en una película de acción, como en una ciudad que necesita ser protegida, donde hay invasores, donde hay infecciones, donde hay cosas que intentan atacar al pueblo, a las células, a los ciudadanos. Y entonces vamos a hablar de fuerzas armadas. ¿Listo? Esto para que se comprenda más fácil la presentación. Entonces, en la parte de inmunidad innata, entonces, acá les puse estos soldaditos que son como los que responden de manera inmediata, tienen poder letal, pero tienen algunas características, son más como la policía, como los que primero responden, porque ellos no aprenden ni memorizan. La policía, por ejemplo, cuando captura un ladrón, ellos lo pueden meter, por ejemplo, la UPJ,
pero para que ellos lo puedan procesar y pueda llegar a una cárcel y lo detengan definitivamente, tiene que pasar por la fiscalía. Un ciudadano tiene que ir y poner una denuncia para que se siga el proceso, ¿sí? Y ya esa persona quede con sus antecedentes disciplinarios, quede con todo, quede marcado como un agresor y de ahí ya se genere memoria. Estos primeros no generan memoria, ¿sí? Ataca a cualquier invasor de forma general, pero ¿qué beneficio tiene? Atacan rápido, están listos para el ataque. Entre estas tenemos tres tipos de célula de inmunidad innata, las barreras físicas como piel, mucosa, lágrimas, saliva, ácidos gástricos, que estas barreras están mediadas por probióticos. En otra charla nosotros hablamos sobre cómo los probióticos mejoran estas barreras o esta inmunidad innata. Después tenemos las células de células defensoras, que es de lo que más vamos a hablar en este momento. Tenemos macrófagos, que son células como tal que se encargan de comer las agresiones, comen gérmenes y comen células que ya se murieron o que ya, como los primeros en atacar, esas células que destruyen, ya las mataron o células que murieron ya de viejitas. Entonces ellos lo que se encargan es de ir, son como los recolectores de basura que van recogiendo todo lo que se va produciendo en el organismo. Los neutrófilos que se encargan de matar las bacterias antes de que infecten el organismo, ¿sí? Antes de que infecten a un ciudadano. Entonces, cuando llega la suciedad, cuando llega la bacteria, el neutrófilo es el que se encarga de matar la bacteria antes de que infecte. Entonces, vemos que son súper importantes para prevenir infecciones. Las natural killers son precisamente estos soldaditos que tenemos acá, los puse en rojito, por favor apúntenlos en sus libretas, porque más adelante vamos a familiarizarnos un poquito más sobre este término. Natural killer, asesinas naturales, tienen un alto poder letal y ellas se encargan de buscar las células que ya se infectaron. Entonces llegó la bacteria, el neutrófilo no lo pudo contrarrestar porque la bacteria es muy agresiva o porque se reproduce a gran velocidad y ya infecta a un ciudadano. ¿Sí? O tenemos el cáncer, que también es como una infección de un ciudadano. Ese ciudadano se dañó, ese ciudadano empezó a violar todas las normas que tiene el organismo. Se sale de su órgano hacia otros órganos. La única célula que es capaz de salirse de un órgano a pasarse a otro órgano es una célula que tenga cáncer. ¿Sí? ¿Y por qué es tan grave esto? Esto es a lo que se le llama metástasis. El cáncer es como un Hitler, es alguien que quiere invadir el organismo por completo y quiere poner su ideología y quiere que todas las células se comporten de una manera que va en contra de las leyes naturales de las células, del buen funcionamiento del organismo. Entonces, ellas son los malos, ¿sí? Entonces, células cancerosas y células infectadas, las natural killer tienen que matarlas. La diferencia entre una célula infectada y una célula cancerosa es que la infectada pide ser matada, ¿sí? Mientras que la cancerosa al contrario, intenta neutralizar las natural killer, intenta neutralizar todo el sistema inmunológico y se esconde para que no sea encontrada y no sea aniquilada. Ella evade los mecanismos de regulación del cuerpo, se replica a gran velocidad para poder invadir todo el cuerpo. Esto es lo que hace el cáncer. ¿Sí? Entonces ella quiere invadir el cuerpo completo, por eso es capaz de salir y aparte de eso viola todas las leyes que tiene nuestro sistema para funcionar correctamente. Otra que quiero que apunten por ahí, apunten células dendríticas. Más adelante se van a dar cuenta por qué es tan importante estos dos términos, natural killer y células dendríticas. Una vez los policías capturan, ¿sí? O matan esas células infectadas o esas células cancerosas, lo que hace la célula dendrítica es utilizar esa información de ellos y presentárselas al sistema de inmunidad adaptativa o inmunidad de largo plazo. ¿Listo? Y por último tenemos el sistema del complemento, muchísimo más complejo de lo que pues vamos a manejar en esta charla. Son proteínas que ayudan a la destrucción de gérmenes, perforan membranas y hacen parte de la primera línea de defensa. Sistema inmunológico. Vamos a hablar ahora de la inmunidad adaptativa.
¿Listo? Esta inmunidad es una defensa mucho más inteligente y precisa del cuerpo. Entonces aquí ya estamos hablando de Fuerzas Armadas Especiales. Aquí tenemos el ejército, tenemos la Fuerza Armada Aérea, la naval, ¿sí? Entonces tenemos ya una Fuerza Armada mucho más especializada. Esta Fuerza Armada es más lenta, en el organismo se demoran días. Volviendo al ejemplo, viene siendo precisamente todo el proceso que lleva Fiscalía en empezar a apuntar, en hacer investigación o lo que tiene que ver con estas que les puse acá de ejemplo. Entonces tenemos los militares, tenemos la Fuerza Aérea, que ellos no atacan, por ejemplo, a la guerrilla, no la atacan sin tener un plan. Ellos deben conocer primero quiénes son las cabecillas, cómo está organizada, y en eso forman un plan y cuando ellos ya van a atacar es porque saben en dónde los pueden encontrar, generan misiones. Y de esta misma manera, con este mismo ejemplo, funciona este tipo de inmunidad. Entonces es la inmunidad adaptativa, es la defensa más inteligente, tiene algo muy importante, tiene memoria. Una vez él ya entiende cómo está organizada o cómo está organizado, por ejemplo, un tumor, cómo está organizado un cáncer, cómo está la infección, por ejemplo, hay virus que generan memoria, como por ejemplo el dengue. A uno le puede dar dengue una sola vez en la vida. Entonces, ¿por qué hay personas que les ha dado dengue más de una vez? Porque hay cuatro tipos diferentes de dengue. Entonces, si lo llamamos dengue uno, dengue 2, dengue 3, dengue 4 y a mí preciso me infectó el dengue 3. Si me vuelve a intentar infectar el dengue 3, la inmunidad adaptativa tiene memoria y no permite que desarrolle la enfermedad. Tan pronto ingresa al organismo, lo ataca, lo mata y no me vuelve a dar dengue 3. Pero si me infecta es dengue tipo 1, este sí me puede volver a dar, porque contra ese todavía no se ha generado memoria. Entonces, un objetivo fundamental de la inmunidad adaptativa es generar memoria. Y en teoría, el cáncer debería generar memoria inmunológica y debería, del modo como está creado nuestro organismo, debería generar memoria inmunológica. Es decir, que si a mí me dio un cáncer de diferente tipo, un cáncer de tiroides, no debería volverme a dar el mismo tipo de cáncer. Pero entonces, ¿por qué los cánceres vuelven? Vuelven porque no se generó memoria, vuelven porque el mismo tratamiento disminuye la efectividad del sistema inmunológico, vuelve porque quedan células aisladas, entonces el cirujano llega, saca el tumor completo, llega la quimioterapia, mata el cáncer, pero también medio lo mata a uno, entonces antes de que lo mate a uno, pues tocó suspenderla, entonces quedan celulitas aisladas del cáncer que tal vez en los exámenes que se toman en el médico, sale como que ya no tiene cáncer y le dan a uno el sello de curado, pero pues quedaron células que el médico no puede ver. Entonces esas células vuelven, se replican y vuelven a atacar. Pero si nuestro sistema inmunológico estuvo involucrado en matar ese cáncer, no solamente lo hicieron por medio de quimioterapia, radioterapia o por medio de cirugía, sino que nuestro sistema inmunológico también mató ese cáncer, esa celulita que queda viva, esas poquitas celulitas que quedan vivas, pues el sistema inmunológico las termina de matar y ahora sí tenemos una curación real. Y cuando una célula vuelve a intentar hacer el mismo chistecito de querer volverse cáncer nuevamente, el sistema inmunológico ya tiene memoria y no permite que ese afecte nuevamente y vuelva a producir el cáncer. Entonces, esta parte de la memoria es muy importante. Una vez ellos tienen memoria, cada ataque se hace más rápido y más efectivo. Entonces, después de que yo supero un cáncer, ese cáncer debería, al contrario, tener una respuesta mucho más rápida y más efectiva para matarlo, lo que quiere decir que no debería volverme a dar cáncer nunca, después de que yo ya tuve uno. Si me va a dar, que me dé otro diferente, pero el mismo no debería volver en el cuerpo, teniendo presente cómo debería funcionar saludablemente una inmunidad adaptativa. ¿Listo? Se producen defensas específicas para cada germen y acá tenemos dos células, así como en el otro teníamos las dendríticas y las natural killer, acá apuntan linfocitos B y linfocitos T. Estos son como los integrantes de cada tipo
y van a generar unas respuestas inmunológicas específicas. Entonces, en los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Los anticuerpos son la respuesta o son como el sello que se le coloca a ese germen de que ya es un germen conocido. Es la memoria, hace parte, cómo se forma la memoria por medio de anticuerpos. ¿Cómo se le llama a la agresión? Lo que presentan las células dendríticas se llaman antígenos. Entonces, el antígeno hace parte de lo malo. Y el anticuerpo es lo que produce mi organismo para matar lo malo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se encargan de producir los anticuerpos? Los linfocitos B. ¿Qué hacen ellos? Neutralizan virus, bacterias y toxinas. Y son los que generan la memoria para una respuesta más rápida en el futuro. ¿Quiénes son los linfocitos T? Tenemos estos nombres, CD4, CD8, reguladores. Los CD4 son los que coordinan toda la respuesta inmune, son como el cerebro de esta organización, entonces ellos son los que arman los planes para que pueda llegarse a dar esa misión que tienen que cumplir. Entonces son los que hacen como la estrategia de cómo van a matar ese cáncer, de cómo van a matar esa bacteria, ese virus, ese parásito, ¿sí? Él es el que da la pauta. Los citotóxicos ya son como tal la Fuerza Armada. Entonces, ellos son los que destruyen tanto células infectadas como células tumorales, pero de una manera especializada. Recordemos que los natural killer también matan células cancerosas, pero esto lo hacen de una manera más definitiva, más especializada y tienen una capacidad más letal a poder matar mayor cantidad de células que las que mata las natural killer. Y tenemos los T reguladores. Estamos hablando de una guerra que sucede en nuestro cuerpo. Y así como cuando sucede una guerra, también se mueren ciudadanos y esos ciudadanos también, imagínense que fue mi vecino el que le dio cáncer y entonces mi vecino, la celulita que vive al lado de la célula que queda buena, pues esa célula también se resiente y también genera, todo ese proceso genera una inflamación que puede llegar a generar enfermedades autoinmunes, personas que después de superar el cáncer quedan con enfermedades autoinmunes precisamente porque hacen falta estos T reguladores. Entonces, ellos son los que mantienen que toda esta fuerza letal no genere un daño mayor en mi organismo. A diferencia de lo que pasa con quimioterapia y radioterapia, que no tiene esa regulación, nuestro sistema creado directamente sí lo tiene y tiene la forma de que esa fuerza letal no vaya a dañar a los ciudadanos que no están infectados y que no tienen cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se activa esta inmunidad adaptativa? Se activa cuando la célula dendrítica, entonces natural killer, matan inicialmente, la célula dendrítica lleva pedacitos del invasor, lleva los antígenos, para que estos dos linfocitos puedan aprender a reconocerla. A esta vía se le conoce como TH1. Hay dos vías inmunológicas, la uno y la 2, y estas dos deben estar en equilibrio. La uno es la que se encarga de virus, bacterias, parásitos y cáncer. Y la 2 es la que tiene todo el tipo de respuestas alérgicas, ¿sí? Y la 2 es la que también influye en gran medida con las enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando esto se desbalancea y no lo tengo en control, la uno y la 2, esa vía hace que pueda predisponerse la persona a sufrir enfermedades. Y por último les dije que íbamos a hablar de citoquinas. Ya con esto finalizamos de qué es el sistema inmunológico. Los citoquinas son los mensajes que coordinan la batalla. Entonces ya tenemos las personas o la Fuerza Armada, que ya hablamos de quiénes son los integrantes, y las citoquinas son proteínas, que es como mandar un WhatsApp, ¿sí? Es la respuesta que da, es la información que da una célula a la otra para que se activen. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de tres nombres raros: interferones, interleuquinas y factor de necrosis tumoral alfa. Así se llaman esos mensajes. ¿Qué hacen estos mensajes? Entonces, el interferón lo que hace es activar, de hecho, personas que han sufrido cáncer, cuando escuchan este tipo de conferencias, empiezan a entender mejor lo que le decía el médico, porque hay medicamentos que se llaman así,
¿Por qué? Porque les dan interferón para que puedan activar en algo la respuesta inmunológica del organismo. Entonces, el interferón lo que hace es activar las natural killer y activa los linfocitos T, o sea, me va a activar tanto la policía como los soldados. Aumenta la vigilancia inmune y reduce el crecimiento tumoral. Entonces, van a empezar a pasear en mayor cantidad. Entonces, los interferones lo que hacen es activar soldados. ¿Listo? ¿Qué hace un interferón? Activa los soldados. Interleuquinas. Estimula la producción de linfocitos T y de natural killer. Pues ya vamos entendiendo, porque ya sabemos cómo se llaman cada uno de los integrantes. Estimula la producción. ¿Qué quiere decir? Me aumenta la cantidad de soldados. Entonces no solamente los tengo activos listos para pelear, sino que además tengo mayor cantidad. De hecho, esta interleuquina hace parte de tratamientos antitumorales aprobados en algunos cánceres y son a los que mejor les va, porque directamente lo que hace es activar el sistema inmunológico y ya hay medicamentos que logran esto en algunos tipos de cánceres en los que aumentar los soldados pueden ayudar a mejorar la respuesta. Y el factor de necrosis tumoral alfa lo que hace es destruir las células cancerosas, promueve que la célula quiera morir, porque las células cancerosas, recordemos que ellas se niegan completamente a morir, mientras que una célula normal, cuando se infecta por una bacteria, por un parásito, ella misma levanta su manita y dice, yo me infecté, mátenme. Sí, porque le voy a hacer es daño al organismo y ella permite que sus procesos de muerte celular programada funcionen correctamente en pro de salvar al organismo, ¿sí? Mientras que la otra célula no se deja matar, ¿sí? Entonces, esto lo que hace, este mensaje le permite a la célula que pueda dejarse matar, que reconozca que no está bien, porque en el cáncer ella no se reconoce como que está mal, entonces debe reconocerse para poder inducir la muerte. Aumenta la capacidad del sistema inmunológico para meterse dentro del tumor. Entonces, recordemos que tenemos los soldados, ahora necesitamos meterlos en la jungla, necesitamos meterlos en el sitio donde están los malos y este mensaje les da la orden de que ingresen, les da la orden de disparar. Puede que yo tenga muchos soldados que estén activos, que estén listos, pero sin que les dé, sin que la persona que está liderando toda la misión les dé la orden de disparar, pues él no dispara. ¿Listo? Entonces, este mensaje es activarse para disparar. En cáncer, un ambiente rico en estos tres mensajes favorece a que el sistema inmune vuelva a atacar el tumor. Entonces, ¿qué pasa? El cáncer lo que hace es, se la pasa para que él sobreviva, él lo que hace es empezar a inactivar, a hacerle como un congelados al sistema inmunológico. Entonces, para que el cáncer pueda progresar, pues necesita esconderse, ¿sí? Eso es como los malos, cuando necesitan secuestrar, cuando necesitan estafar, pues ellos obviamente le huyen a la policía, le huyen al ejército, le huyen a los que están vigilando. Entonces ellos se esconden. Lo mismo hace el cáncer. Y también tienen mecanismos para evadir las balas o para evadir la respuesta que viene del sistema que nos está defendiendo de esa agresión. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito más. Cuando tenemos estos mensajes, pues vamos a tener victoria en la batalla. ¿Listo? Entonces, para poder ganarle al cáncer y a las infecciones, necesitamos inmunidad innata, inmunidad adaptativa y mensajes para que coordinen todo. ¿Listo? Acá lo resumimos, entonces tenemos agresores, intrusos, amenazas, cáncer, se activa la inmunidad innata con neutrófilos, macrófagos y natural killer. Todo esto le presentan a las células dendríticas, quienes van y le llevan la información para activar linfocitos B y T. Y estos, junto con las citoquinas, eliminan al invasor y el cuerpo guarda memoria inmunológica, el objetivo que se tiene. ¿Listo? Sistema inmunológico y cáncer. El cáncer aparece cuando las células del cuerpo comienzan a dividirse sin control y evalen mecanismos normales que deberían eliminarlas. El sistema inmunológico sí puede y sí es capaz de atacar las células tumorales, pero a veces el tumor aprende a esconderse
o a bloquear o a inactivar la respuesta inmunológica. ¿Listo? Vamos a empezar entonces a hablar de Mohin. Esto que habíamos hablado es porque como vamos a revisar algunos artículos científicos de revistas médicas, pues necesitábamos entender un poquito estos términos para que ahorita con lo que les voy a mostrar se entienda mejor qué es lo que hace Emohin. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar varios de los artículos científicos que nos demuestran a nosotros los médicos que esto sí funciona. Entre esas, Emohin mejoró la maduración funcional de células dendríticas. Por eso necesitaba que entendieran que era una célula dendrítica, porque nos dice que son las células derivadas de la médula ósea. ¿Sí? Entonces, en la médula ósea tenemos las células madre. Las células madre son las que se encargan como de ir generando los hijitos, ¿sí? O ellas se van diferenciando para convertirse en células de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Esas células son las que viven en la médula ósea y ellas se encargan de producir estos tres tejidos tan importantes para el cuerpo. Aquí vamos a hablar de las células blancas, células de defensa. ¿Qué dice acá? Dice, Emohin es una preparación herbal de tres hierbas comestibles, las hierbas que tiene Emohin, conocido por tener diferentes actividades biológicas e inmunológicas que activaron la respuesta inmunitaria mediada por células dendríticas. Esta mediación no se había examinado anteriormente y son las que se encargan, lo que hemos visto, las células dendríticas son un grupo único de glóbulos blancos que inician respuestas inmunitarias primarias, procesándolas y presentándole antígenos a las células T. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué hace la célula dendrítica? Conclusión, acá dice cómo lo hicieron, acá vemos todo lo que se le demostraría a un científico para ver que esto no es palabrería ni charlatanería, estos son pruebas científicas controladas que se hicieron y esto lo tienen todos estos artículos que les voy a mostrar, pero pues vamos a hablar en términos generales. Nuestros hallazgos, o sea, cuando hicieron este estudio, nuestros hallazgos demostraron que Emohin induce la maduración funcional de las células dendríticas, tanto en vivo como in vitro, o sea, tanto en el laboratorio como en un organismo vivo. Mostró, nuestro estudio mostró la capacidad presentadora de los antígenos de las células dendríticas maduradas con Emohin. O sea, no solamente las maduró, sino que cuando maduraron, sí presentaron antígenos, o sea, sí hicieron su trabajo, porque no tendría ningún sentido tener muchos aguacates, pero madurados biches. Y entonces vamos a utilizarlos y entonces sí, ahí tengo muchos aguacates, pero no saco ni una ensalada con ellos. Entonces, Emohin no solamente generó mayor cantidad de células dendríticas, sino que esas células dendríticas funcionaron correctamente. Emohin también demostró que aumenta las respuestas de las células T. Si se acuerdan que les había mostrado las CD4 y las CD8, las CD4 son la inteligencia que va a organizar toda la operación y las CD8 son las que tienen fuerza letal. ¿Listo? Estos estudios sugieren que Emohin tiene potencial para mediar las respuestas inmunitarias de las células dendríticas. Entonces, este es un estudio importantísimo porque me muestra que mi sistema inmunológico tiene la capacidad de matar el cáncer y Emohin tiene la capacidad de activar mi sistema inmunológico. Siguiente, en este estamos hablando sobre radiación. ¿Listo? Ya vamos a hablar de tratamientos del cáncer y vamos a empezar con la radiación. Entonces, en la radiación, en el estudio actual evaluamos el efecto de Emohin, un producto elaborado a partir de lo que ya sabemos, para mitigar el desequilibrio inmunológico que sucede durante la radiación. Este es un estudio hecho en ratones, son estudios preclínicos. Antes de tratarlos en humanos, lo que se debe hacer es inducir en animales la enfermedad o la radiación que se quiere tratar. Y lo que hicieron fue empezar a mirar en preclínicos cómo funcionó Emohin. ¿Y por qué en ratones? Porque todos los estudios de cáncer se hacen inicialmente en ratones, todos
medicamentos y esto que sucede porque el cáncer, el sistema inmunológico del ratón es muy similar al del ser humano y puede extrapolar, de ahí es de donde se han sacado todos los medicamentos que salen para la venta, ¿sí? Entonces, después se prueban en humanos y como esto es un alimento funcional, más adelante les voy a mostrar los estudios que se han hecho en humanos para ver la seguridad en humanos, de que el ser humano igualmente lo puede consumir, a pesar de que estos estudios están hechos en ratones. ¿Qué demostró esto? Mostró que Emojin mitigó las respuestas inmunitarias. Recordemos este que habíamos dicho, que TH1, que son los de las células especializadas, y TH2, que también son células especializadas, ellas deben estar en equilibrio. Y resulta que la radiación desequilibra eso, hace que predomine más la parte alérgica, la parte autoinmunitaria, que la parte de regulación o de muerte que debe hacer el organismo hacia matar los agresores o los invasores. Entonces, esto mitigó las respuestas inmunitarias relacionadas con el desbalance que sucede acá. Además, acá tenemos, Emojin restauró las actividades de las células asesinas naturales, las natural killer, que las vimos. Sin ellas no empieza la respuesta. O sea, yo puedo tener ejército, puedo tener muchos linfocitos T, C, CD8, los inteligentes, los todo, pero si no hay una célula natural killer, no hay un neutrófilo, no hay un macrófago que le entregue la información a las células dendríticas para que ellas activen ese ejército, pues es que no empieza la respuesta, no hay manera. Entonces, Emojin restauró la eficacia de las células naturales. Como les mencioné, el cáncer lo que hace es hacerle un congelados a estas células. Entonces, muchas veces en el cáncer, cuando se hacen estudios, se encuentra que estas células asesinas naturales están inactivas. Claro, le toman el examen y el número están bien, a veces disminuidas, pero a veces el número están bien. Pero cuando van a mirar si están funcionando, pues resulta que no funcionan. ¿Qué hizo Emojin? Emojin las activó y al activarlas empieza esa cadena de poder restablecer y poder matar correctamente el cáncer de a raíz de nuestro sistema inmunológico. Dice que Emojin evitó la reducción de interleuquinas. Recordemos que la interleuquina son mensajes, serán los WhatsApp, y la interleuquina lo que hace es aumentar el número de soldados. Entonces, evitó la reducción de la radiación disminuye esos mensajes. Entonces, es de ahí que por qué los tratamientos de cáncer son, pues, a veces hasta hay pacientes que deciden no luchar. ¿Por qué? Pues porque también lo mata a uno un poquito, ¿sí? Entonces está matando el cáncer, pero ahí el tema es a ver a quién mata primero, si mata primero el cáncer o lo mata primero a uno. Y entonces, ¿por qué lo mata a uno? Porque la radiación disminuye los niveles de interleuquina. Entonces, hace que nuestros soldados disminuyan en número. ¿Y yo cómo hago para defenderme de unos malvados que están invadiendo el organismo si no tengo la respuesta para que se aumente la cantidad de soldados? Entonces, Emojin evitó que la radioterapia disminuyera los niveles de interleuquina. También dice que Emojin mejoró la señal y la activación de todo el sistema inmunológico. Nuestros hallazgos sugieren que el Emojin mejora persistentemente la regulación de las bajas respuestas inmunitarias del TH1 modulada por la vía de las interleuquinas. Entonces, traduciendo, dice que Emojin mejoró la regulación entre el TH1 y el TH2 mediada por los mensajes de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, eso lo mejoró Emojin. Siguiente, protector de la lesión intestinal inducida por radiación. Entonces, cuando irradian, por eso es que hay tantos síntomas gastrointestinales, la persona tiene sangrados intestinales, tiene vómitos, tiene diarreas, pierde peso y suceden todos estos efectos secundarios, es porque eso lo hace la radiación. Entonces, vamos a mirar las cualidades protectoras del Emojin frente al daño de la radiación.
y en esta investigaron directamente la lesión intestinal. ¿Qué pasa en el intestino? El intestino tiene unas vellosidades, que es por donde él absorbe la comida y por donde absorbe los nutrientes y permite que nos alimentemos. Esos se alimentan por medio de esas vellosidades. Entonces lo que hicieron es que Emojin, el grupo tratado con Emojin, demostró un aumento significativo de la supervivencia de esos vellitos, de las criptas yeyunales, en comparación con los que solamente recibieron radiación sin Emojin. Entonces, ¿qué nos dice? El tratamiento con Emojin disminuyó los cambios intestinales en profundidad, en altura, en longitud, en cantidad tras la radiación. Entonces, ¿qué tenemos con Emojín? Tenemos que el paciente que está sufriendo con radiación tiene que tomarlo. ¿Por qué? Porque la radiación le va a lastimar sus criptas yeyunales, le va a lastimar estos vellitos y el Emojín le permite poder proteger la altura, la profundidad, la cantidad de vellitos para que se siga alimentando durante su lucha contra el cáncer. Además, la administración de Emojín protegió las células intestinales de que ellas solitas se murieran. Apoptosis significa muerte celular inducida por la radiación. Estos resultados sugirieron que Emojín podría ser terapéuticamente útil para reducir la lesión intestinal tras las irradiaciones. Se debe tomar desde antes de empezar la radiación y hasta después de terminarla para que disminuya los efectos. Siguiente. Efectos inmunitarios, efectos protectores, seguimos hablando sobre protección durante la irradiación, tanto del sistema inmunológico, porque como vimos la radiación mata mi sistema inmunológico, y también el hematopoyético, es decir, la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, examinamos los efectos de Emojín sobre las células madre, que fueron las que estábamos hablando, hematopoyéticas, y sobre la recuperación de células inmunitarias frente a la radiación. Acá tenemos que Emojín, además, bueno, por acá tenemos, Emojín aumentó la formación de colonias en el vaso, ¿sí? De células. El vaso es el que ayuda, entonces en la médula ósea se producen los soldaditos. Y ellos van a aprender cómo ser buenos soldados en el vaso. En el vaso es donde maduran y donde aprenden todo lo que tienen que hacer para defender el organismo, ¿sí? Ahí es como su batallón. Y este aumentó la formación de esas colonias, ¿sí? La recuperación total de leucocitos también la mejoró. De sangre periférica, sabemos que el cáncer pues además sangra y genera anemia en la persona y la radiación pues disminuye la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, esto aumentó la recuperación tanto de la sangre como de los leucocitos, también de los linfocitos. Aumentó la función de células B, aumentó la función de células T y de Natural Killer. O sea, todo lo que necesitamos para poder matar y erradicar completamente el cáncer. ¿Sí? Emojín demostró ser un radioprotector para proteger las células madre, acelerar la recuperación de las células inmunitarias. ¿Qué se definió con esto? Proponemos a Emojín como un suplemento beneficioso durante la radioterapia para aliviar los efectos adversos inducidos por la radiación en pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que pacientes que son irradiados por cáncer se benefician de Emojín para disminuir los efectos adversos, que es lo que más dificulta en la lucha contra el cáncer. Queremos luchar contra el cáncer, queremos recuperarnos de cáncer, pero es que la batalla es muy dura, la batalla es muy difícil. Y este ayuda a que esa batalla sea más llevadera y a que mi cuerpo genere memoria inmunológica y que me mate hasta la última célula, porque no hay manera que nosotros, siendo tan grandes, encontremos la última célula que nos queda. Y si nos queda una celulita, ella puede volver a replicarse. Tratamiento de radiación mejora la eficacia terapéutica en el tratamiento con radiación. O sea, que la radiación por sí sola mata el cáncer, pero ahora vamos a investigar si aplicándoles además Emojín hace que la radiación sea más efectiva y mate más cáncer.
Porque también hay estudios que muestran que Emojin directamente no mata el cáncer, ¿sí? Emojin lo que hace es activar a los asesinos del cáncer, ¿sí? Él lo que hace es darle todas las herramientas para que el cuerpo funcione de manera natural y orgánica para que maten el cáncer, ¿sí? Mientras que la radiación sí mata directamente el cáncer, es otra arma. Entonces, pero vamos a ver si Emojin mejora tratándose con la radiación. Y entonces miramos acá, estaban hablando con melanoma y determinaron que el Emojin activó la respuesta de las natural killer, de las linfocitos T, las citotóxicas. Además, la administración aumentó la interleuquina 2. Por eso era tan importante que habláramos de esos términos raros, porque cuando viéramos estos estudios, pues ya estábamos familiarizados con los términos y entendemos que se activaron los que matan, el factor de necrosis tumoral, que es otro tipo de mensaje, y lo que pareció contribuir a la eficacia de Mujin en ratones tratados con radioterapia. En conclusión, y acá viene algo muy importante. En conclusión, Emojin puede ser un suplemento beneficioso durante la radioterapia para mejorar la eficacia antitumoral del cuerpo, ¿sí? Entonces, otro estudio más que nos demuestra que Emojin puede mejorarlo. Tenemos acá otro tratamiento contra el cáncer. Cisplatino, esto ya es quimioterapia, son los medicamentos que se le dan a la persona y son los ciclos. Entonces recuerden que pues para mantener el equilibrio durante las sesiones sería muy bueno que uno pudiera darle cisplatino hasta que la persona se cure y es más poderle dar cisplatino durante 10 años, 20 años después de la erradicación pues para que ninguna celulita se vuelva, sí, como que constantemente las esté matando. Pero como hemos visto, tiene efectos secundarios tan agresivos que continuar el tratamiento con cisplatino, pues va a terminar afectando la inmunidad y va a terminar afectando la salud del organismo. Entonces, ¿qué nos mira acá? Vamos a ver lo mismo que vimos con la radioterapia. Si mejora la función del cisplatino, el tomar Emojin, o sea, si a mí me están dando Emojin, si a mí me están dando cisplatino y yo me tomo el Emojin, ¿voy a curarme más fácil del cáncer o no? Entonces, acá tenemos conclusión, el Emojin puede ser un suplemento beneficioso durante la quimioterapia con cisplatino para potenciar la eficacia antitumoral y reducir la toxicidad por cisplatino. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos visto ahorita. Disminución del tamaño tumoral, disminuye el peso del tumor, disminuye, aumenta la actividad de las natural killer, mejora la proporción en el vaso, mejora las células T, mejora la secreción de señales. Entonces, y esto es otra maravilla, el motivo por el cual me di cuenta que a mi no se le recuperó, que a mi abuelo se le recuperó el riñón. Emojin reduce la nefrotoxicidad de estos medicamentos, disminuye y protege el riñón con lo delicado que es. Y Emojin protege el riñón de los daños que pueden llegar a tener porque protege una célula muy importante que vive en el riñón que se llama la célula tubular de la destrucción renal. Entonces, él protege esa célula de los daños que puedan llegar a generar. Recordemos que no solamente los medicamentos pueden generar daño en las células, sino que también pueden producir las enfermedades tales como la diabetes, como la hipertensión arterial, son enfermedades que normalmente matan bastante el cáncer, matan bastante el riñón. Entonces, Emojin también demostró una nefroprotección, es decir, protege el riñón. Efecto preventivo en la inmunosupresión que da cisplatino. Entonces, cisplatino me daña las células del sistema inmunológico y vamos a mirar si Emojin protege mi sistema inmunológico del daño que genera cisplatino. Entonces, estos hallazgos indican que Emojin potencia la actividad inmunitaria de las células y la secreción en la inmunosupresión que da el cisplatino. Y vemos lo mismo, vemos interferor gamma, vía TH1, natural killer, interferones, interleuquina 2. Entonces, ese beneficio nos ayuda en paciente. Entonces, un paciente que está tomando cisplatino, ¿qué debe tomar? Pues debe tomar Emojin para que actúe mejor sobre su cáncer y disminuya los efectos secundarios que da el cisplatino. Otro tratamiento de cáncer, ciclofosfamida, también genera disminución de la actividad inmunitaria y que dice
que Emohin aumentó la actividad de las células natural killer, generó un fortalecimiento en la inmunidad mediante la expresión de las citoquinas, que son los mensajes, y los resultados de del Emohin sugieren como un alimento novedoso con eficacia inmunomoduladora, es decir, que genera beneficios a nivel inmunológico y ayudan tanto que este suplemento nutricional ayude a disminuir los efectos de este medicamento también, ciclofosfamida, que es un tratamiento para el cáncer, y mejora. Ah, bueno, otra cosa es esta parte de acá, se me ha olvidado. También Emojín mejoró la reducción de peso, pero no de peso del tumor, sino del peso de la persona. Sabemos que a veces cuando se está en la lucha contra el cáncer, la persona queda en los huesitos de la pérdida de peso y no solamente pierde peso de decir perdí grasita, sino que pierden músculo, pierden hueso, pierden órganos, pierden tejido. Todo esto debido a la cantidad de efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Esto fue otra cosa que no les mostré de todos estos artículos. Si es que estos artículos tienen declaración de conflicto de intereses, es algo que vemos muchísimo los médicos, porque no es lo mismo que el que creó Emojín me esté diciendo, ay, Emojín es muy bueno porque yo lo digo, a que alguien que no tiene nada que ver con Emojín, que no recibe, no es un empleado de Emojín, diga que no recibió, que no tiene conflicto de interés. Esto es lo que quiere decir, ¿sí? Que no están recibiendo un pago adicional por alterar los resultados, ¿sí? Esto lo que nos muestra es transparencia. Dice conflictos de intereses e investigación, no recibió ninguna subvención específica o algún dinero específica de agencias financiadoras del sector público, comercial o sin ánimo de lucro. ¿Sí? Esto lo tienen todos los artículos que les he mostrado, la declaración de conflictos de intereses. Aquí es donde nos muestra la evaluación de la toxicidad de si el ser humano, porque esto es un estudio hecho en humanos. Entonces, ¿qué nos dijo? Estos hallazgos aprueban valiosas pruebas que respaldan el uso seguro de Emojín como un ingrediente, como un alimento funcional. Es decir, que el ser humano lo puede tomar sin problemas porque ya también se hicieron estudios de toxicidad. ¿Listo? Este fue otro estudio también que se hizo sobre el envejecimiento, porque el envejecimiento hace que el sistema inmunológico de por sí se disminuya. O sea, a medida que vamos aumentando en edad, nuestro sistema inmunológico solito se va apagando, se va envejeciendo y se va inactivando. Por eso el adulto mayor es más propenso a infecciones y a cánceres que un paciente joven. Y dice que Emojín logró recuperar las células natural killer aún en ratones mayores. Media la función TH1-TH2, que ya sabemos que es ese equilibrio, mire acá lo dice, Emojín restauró el equilibrio aún a mayor edad, interleuquinas, interferón gamma, equilibrio del TH1-TH2, el Emojín restauró la producción de interleuquinas y dice que estos resultados sugieren que Emojín es eficaz para la restauración de funciones inmunitarias deterioradas en mayores, por lo que podría ser una buena recomendación para la restauración inmunitaria. Acá tenemos en personas mayores, ¿sí? Entonces, este es un estudio muy bonito porque nos muestra que además de que no es tóxico, es útil para hacer todo esto tan bonito que hemos visto en personas mayores. Entonces, este también es uno de seguridad y tolerabilidad del Emojín en un estudio clínico en humanos, ¿sí? ¿Qué nos mostró? ¿Qué nos mostró en humanos? Que hay seguridad. Entonces, de acá importante que no se encontraron clínicamente algo que nos muestre problemas de seguridad en signos vitales, en sangre y orina, ni en efectos adversos. Estos hallazgos nos demuestran que Emojín puede ser una mezcla natural, segura y beneficiosa para el uso humano.
Entonces aquí ya revisamos estudios científicos y revistas médicas que nos demuestran que el paciente que está sufriendo de cáncer y está utilizando radiación, los estudios no demostraron que Mojín por sí solo pueda matar el cáncer. Entonces pilas con esto, porque en algunas ocasiones pues amamos tanto la molécula que podemos estar sugiriéndole a la persona que solamente se trate con Mojín y el tratamiento que mata el cáncer a grande escala, porque recordemos que estas son nuestras células que ya fueron engañadas y que ya se generó un tumor, probablemente que ya está en fases avanzadas donde ha hecho metástasis y entonces, por más de que activemos nuestro sistema inmunológico, no va a ser capaz de matar tanta cantidad. Entonces necesitamos que venga ayuda externa, radioterapia, quimioterapia, tratamientos propios para el cáncer, pero con estos estudios pudimos ver cómo el que está con radiación, con cisplatino, con ciclofosfamida, con diferentes tipos de cánceres, pueden verse beneficiados de poder luchar mejor contra el cáncer y tener una curación total de esta enfermedad tan grave. ¿Quiénes pueden tomar Emojín? Rápidamente, lo ideal es que lo tomen personas aparentemente sanas, personas que por el momento no tienen cáncer. ¿Por qué? Porque Emojín solito, como nos activa nuestro sistema inmunológico, tan pronto se forma una célula cancerosa, pues Emojín la va a matar para disminuir la inflamación, para disminuir el estrés oxidativo, que es el envejecimiento prematuro que podemos llegar a sufrir, para fortalecer y regular nuestro sistema inmunológico, que como vimos es supremamente importante. Después del cerebro, el segundo sistema más importante es el sistema inmunológico y es el que más se comunica con todas las células. Después del que el cerebro son las células que se comunican con todas las células del cuerpo. La siguiente en comunicación y en ayuda a todo el cuerpo es el sistema inmunológico. Y personas que hagan deporte. Las personas que hacen deporte deben tomar Emojín, es lo ideal para mejorar sus resultados en el deporte. Prioritario. ¿Quiénes son súper importantes que empiecen a tomarlos? Personas que se enferman con frecuencia. Esa persona, es normal que a uno por ahí le dé una gripa al año, una gripa cada 2 años, pero que le den cada mes, cada 2 meses, que salen de una gripe y se meten en la otra, que constantemente tienen vómitos, tienen diarrea, se infectan de todo, los picó un mosquito y se les colocó eso terrible. Esa persona, cuanto antes debe empezar a tomar Emojín, porque tiene un sistema inmunológico deficiente, tiene un sistema inmunológico que se está dañando y debemos activarlo, que debemos recuperarlo. Personas con alergias como dermatitis, rinitis, conjuntivitis alérgicas, personas que no han sido todavía diagnosticadas o se sospecha una enfermedad autoinmune, deben tomar prioritariamente Emojín porque esto les va a ayudar a regular. ¿Por qué tienen alergias, dermatitis, rinitis? Porque está predominando el TH2. Y no debe predominar ninguno de los dos, debemos estar en equilibrio. El uno regula al otro. Entonces, en estos pacientes con alergias, cuando se estudian, pues tienen elevado el TH2. Entonces, debemos volverlos a poner. Y urgente lo deben tomar pacientes o personas deportistas de alto rendimiento, personas que hagan ejercicio o que deseen progresar en su deporte. Porque esas personas tienen mucho desgaste y también se les desgasta el sistema inmunológico y muchas ocasiones también tienen daños renales porque precisamente debido a su alto desgaste deportivo, pues pueden llegar a tener algunos inconvenientes y esto lo que hace es mejorar su rendimiento deportivo sin afectar su cuerpo y les protege el riñón. Y urgente, ¿quiénes ya deben empezar a tomarlo? Personas que tengan diagnóstico o tratamiento de cáncer, porque les va a ayudar a disminuir los efectos secundarios del tratamiento, les va a ayudar a matar hasta la última célula, la que no se ve, la que no se encontró, la que no se pudo sacar, la que no se pudo terminar de matar por precisamente los efectos secundarios. Y esta también es la otra, el paciente que resiste mejor el tratamiento del cáncer, se le puede dar un poquito más de tratamiento del cáncer para alcanzar a matar más células y que no queden tantas células al finalizar el tratamiento. Pacientes que tengan diabetes, enfermedades intestinales, gastritis, eso lo veremos en otra charla, donde hablaremos más de estas enfermedades, de cómo Emojín ayuda en estas enfermedades. ¿Quiénes no pueden tomar Emojín? Las personas que tengan enfermedades autoinmunes activas como el lupus eritematoso sistémico que esté activo.
Es muy importante esto. Emojin lo podría llegar a tomar una persona que ya esté en remisión, que no esté tomando medicamentos para el lupus, en ese momento lo puede tomar. Porque como Emojin activa tanto el sistema inmunológico y en estos casos ya el sistema inmunológico tiene una enfermedad que el sistema inmunológico está atacando el cuerpo y pues lo que hacen los medicamentos pues es quitarle las armas al sistema inmunológico. Estas personas tienden a tener también más infecciones, entonces uno diría pues le doy Emojin para que no se infecte tanto. En estas personas es mejor dar probióticos para mejorar su sistema de defensas. Es importantísimo porque los probióticos me van a ayudar a mejorar la inmunidad innata por medio de las barreras, es decir, me fortalecen la piel, me fortalecen las mucosas, me fortalecen el sistema respiratorio, me fortalece toda la línea de defensa a base de bacterias, porque las bacterias no están enfermas, las bacterias las estoy ingresando nuevas por medio de probióticos, mientras que el sistema autoinmune sí quiere atacar ciudadanos. Entonces, este sistema inmunológico del lupus, de la vasculitis, de la tiroiditis, y que están en ese momento muy activas, es porque quieren matar ciudadanos. ¿Listo? Pacientes con trasplantes de órganos puede llegar a pasar lo mismo. Podríamos activar tanto los linfocitos T, las natural killer, que ellas reconozcan al órgano recién trasplantado em, como algo negativo del organismo y pues pueda haber una falla en el trasplante. Entonces, muy pendientes de esto, nunca recomendarlo a una persona que esté recién trasplantada. Y por último, embarazo y lactancia es porque no hay nada de estudios al respecto y entonces como no hay estudios, pues no sabemos cómo les va. Puede que tenga beneficios, puede que sea muy bueno durante el embarazo o la lactancia, pero pues eso lo veremos más adelante a medida que vayan avanzando las investigaciones. Y esto era lo que les quería comentar sobre Emojin. Emojin es una molécula espectacular y es liderada por una excelente empresa. ¿Por qué hablo ahora de la empresa? Y es porque el 30% de las ganancias de Mojín se destinan a la ciencia, se destinan a la investigación y por eso es que hay tantos estudios al respecto y por eso es que podremos saber más adelante si lo podemos utilizar en pacientes como los que en el momento decimos no se puede utilizar, tal vez en un futuro nos puedan demostrar cómo podemos manejarlo en estos pacientes. Por el momento no hay seguridad para manejarlo en ellos, pero en todo el resto sí. Entonces, muchas gracias por escucharme y empezamos la sección de preguntas. Entendí que mientras el paciente está con tratamiento para el cáncer, ¿podemos tomar Emojin? Sí, sí, deben tomar Emojin, porque el Emojin en radiación, en cisplatino o en ciclofosfamida disminuye los efectos adversos que producen estos tratamientos y aparte de eso demostró que mata más células cancerosas que si se toma sin Emojin. Entonces potencializa el tratamiento del cáncer, entonces sí se debe tomar. Tengo una amiga y su hija tiene Emojin, tiene lupus y yo le recomendé Emojin. Lo puede tomar con mucha precaución. En el momento no hay mayor información al respecto, pero ¿qué pasa? El lupus es una enfermedad autoinmune donde las células que tienen todo ese poder letal, o sea, estamos hablando de armas que tienen para matar células, estamos hablando de milicia, estamos hablando de todo eso que les comenté ahorita, que tienen la capacidad de matar y entonces en el lupus matan ciudadanos. Entonces no matan solamente el cáncer, no matan bacterias, no matan parásitos, matan ciudadanos. Y por eso es que al lupus les matan el riñón, le matan las células de la piel, le matan células del corazón. Es una enfermedad muy delicada, es una enfermedad muy grave, muy agresiva, en donde toda esa fuerza letal va en contra de las células propias del organismo. Entonces, en este caso, yo me voy más y cuando a mí me llegan personas con lupus, ¿qué les recomiendo yo? Es probióticos, ¿sí? Porque eso lo que hace es fortalecer una primera barrera de la parte innata, ¿sí? De esa parte. Entonces, en ese caso podríamos cambiar la recomendación más hacia probióticos y también que lo abre con el reumatólogo porque hay fases del lupus donde sí necesitamos fortalecer el sistema inmunológico y el que sabe en qué fase se puede manejar es el reumatólogo. Entonces, podría mostrarle a su reumatólogo
de TH1 y TH2 porque el lupus es por culpa del TH2 desbalanceado. Entonces, ¿cómo me lo regula? Hay momentos del tratamiento en los que sí se pueden beneficiar de tomar Emojín. ¿Listo? Entonces, si una persona tiene problemas de riñón, lo puede tomar, lo debe tomar, lo debe. Se mejoran, es increíble. Mi abuelo estaba al borde de la diálisis, tenía una creatinina llegando a 3. La creatinina normal es menor de 1. Entonces los pacientes que me hablan acá de problemas renales saben que siempre le mandan ese examen creatinina y pueden llegar a mirarlo. Si está menor de 1 es normal, y por encima del 1,5, del 1,8, ya nos empezamos a acercar hacia la diálisis. Entendemos que por encima del 2, por encima del 3, ya prácticamente es un paciente que entró a diálisis, ¿sí? Más otros factores. Acá voy a hablar de lo más básico, ¿sí? Más otros factores, entonces, en el caso de mi abuelo estaba llegando casi a 3 y actualmente está en 1,4. Entonces, pues obviamente mi abuelo tiene 83 años, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, tiene también un cáncer, tiene una leucemia crónica, toma varios medicamentos y su riñón se le recuperó tras la toma del Lemogin. Entonces, sí, pacientes con problemas renales deben tomarlo. Un paciente de 84 años con reemplazo de válvula aórtica hace 5 años lo puede tomar. No hay estudios. Entonces, como soy médica, hablo de lo que está científicamente probado. Eso es como lo que ustedes encuentran cuando hablan con un médico, es mirar qué está científicamente probado. Y todavía no se han hecho estudios ni siquiera en ratones para saber cómo les va con los trasplantes. Probablemente ya después de 5 años el órgano ya está súper adaptado, pero ¿cómo sabemos así a grosso modo si está adaptado o no? Si la persona sigue tomando medicamentos para disminuir el rechazo del trasplante. Entonces, para hacerlo en una línea, a un paciente lo trasplantan y le tienen que dar medicamento para que no rechace el trasplante, ¿sí? Una vez el trasplante ya hace parte de la persona, le pueden quitar el medicamento. Entonces, ¿cuándo podría yo darle Emojín tal vez a una persona con un trasplante? Cuando ya le hayan quitado el medicamento, ¿sí? Para que evite el rechazo del trasplante. Entonces uno le pregunta a la persona, ay, mire, yo tuve un reemplazo de válvula aórtica, bueno, ¿y usted todavía le siguen dando medicamento para el rechazo del trasplante? Uy, no sé cuál es esa pastilla, pues pregúntenle al médico. Entonces, bueno, pregúntele primero a su médico si usted todavía toma medicamento para el rechazo del trasplante. Si ya no toma medicamento, podría beneficiarse. Yo lo manejaría en dosis bajas, tal vez 1 día intermedio, para que la respuesta inmunológica se vaya haciendo un poquito más controlada, ¿sí? Gracias, qué buena información, doctora. Pueden tomarlo niños y si es así, ¿a partir de qué edad? Niños, yo lo doy a dosis bajas precisamente porque no hay estudios y pasa que si no hay estudios, se dice de entrada que no se puede dar ni en niños, ni en embarazo, ni en lactancia, ¿sí? Entonces, como que de entrada ya se dice que en niños no, pero en algunos casos puntuales, por eso, pues, sobre todo cuando son niños que se enferman mucho, que ya los he tratado primero con probióticos, porque es con lo que primero trato yo a los niños, es con probióticos, y todavía siguen enfermándose mucho, pues les damos unos toquecitos con Emojín, un sobrecito día intermedio, 3 semanales, por cortos periodos de tiempo, tal vez 15 días, se les deja descansar por unos 2, 3 meses, le volvemos a hacer otros 15 días de Mojín. Esto por lo que hay que trabajar con precaución, por lo que no hay estudios en niños, ¿sí? Y esta población es muy protegida a nivel mundial por la OMS, entonces pues para evitar, lo trabajamos a dosis bajas. ¿Pueden tomarlo personas con neuropatía? Sí, también lo pueden tomar porque le va a ayudar a las funciones de reparación que tiene el sistema inmunológico. Eso lo veremos en otras charlas, pero sí tiene efectos sobre los nervios. Ahí ya hablé de trasplantes. Si una persona tiene dificultades con riñón, lo puede tomar. Sí, una amiga con cáncer de páncreas, la primera quimio le afectó el riñón. Está muy inflamada. Debe tomarlo. O sea, no es puede. Tengo que empezar a tomarlo cuanto antes. Porque pues ya vimos que la quimioterapia es lo que le afectó el riñón. No fue el cáncer. El cáncer está matando otras cosas.
está matándole el páncreas. Ella probablemente tenga manchas negras, ella se subió de peso, ella probablemente tenga diabetes, ella fueron sus primeros síntomas porque se le dañó el páncreas y el cáncer lo que hizo fue dañarle el páncreas. Pero la quimioterapia lo que hizo fue dañarle el riñón y generarle inflamación. Entonces, sí debe tomar Emojin para poder disminuir el efecto en el riñón. Personas con hepatitis autoinmune. Volvemos a lo mismo. Todo lo que hablé ahorita del lupus aplica para esto. Está tomando medicamento actualmente para disminuir la inmunidad. Es mejor no darle Emojin. Démosle probióticos porque también los probióticos tienen efectos a nivel de todo el organismo, ¿sí? Entonces, en estos casos, probióticos. Neuropatía, ya respondí. Una persona en tratamiento con vasculitis, lo mismo, enfermedades autoinmunes. Nos vamos primero con probióticos antes de beneficiarla con Emojin. Puede tomar un paciente con prueba de anticuerpo de ANAS 1 a 160 enfermedades autoinmunes. Entonces volvemos a lo mismo. Está en tratamiento, está en este momento activo, está inactivo, es lo que debemos mirar. Y en pacientes autoinmunes igualmente toca irnos con dosis bajas como lo que mencioné ahorita con niños. Un sobrecito 3 veces a la semana, 2 semanitas, suspendemos y vamos viendo respuesta, ¿sí? Porque aunque se pueden beneficiar, porque Emojin no solamente actúa sobre el sistema inmunológico, sino que estabiliza la función celular, pues asimismo se pueden beneficiar, sí, pero el problema es ese, que puede llegar a tener esto efectos secundarios. Personas anticoaguladas pueden tomar Emojin, no hay estudios, entonces manejarlo con precaución en personas anticoaguladas. Lo más probable es que sí, porque Emojin no afecta, o sea, lo que se ha mostrado de Emojin es que no toca nada de la cascada de la coagulación, ni maneja las mismas vías de los anticoagulantes comunes. ¿Qué anticoagulante sería el único que yo diría, mejor no se metan por ese lado? Warfarina. Entonces, apúntenlo. Warfarina, mejor no. Porque es que la warfarina es uno de los anticoagulantes más difíciles de manejar y ese tiene interacción con es un listado larguísimo de medicamentos. Ustedes googleen warfarina, interacciones de medicamentos y el listado es larguísimo, ¿sí? Entonces, es más, anticonceptivos orales no se les da warfarina porque quedan embarazadas y así con todo. O sea, warfarina es súper complicado anticoagulante. El resto de anticoagulantes de mejor tecnología, como Dabigatran, como Rivaroxaban, como otros anticoagulantes, pues la verdad que no tienen vías similares ni siquiera de metabolismo ni de eso. Se les podría dar, no hay estudios al respecto, pero pues con precaución. Simplemente que esté vigilante, que no vaya a sangrar, ¿sí? Si empieza a sangrar, disminuimos la cantidad de esto. Si la hemoglobina está muy alta, se puede consumir Emojin, sí, porque regula. Entonces, no solamente disminuye el, eh, no solamente aumenta el sistema inmunológico, sino que también regula la función del organismo. Entonces, por alto o por bajo, sí, porque va a ayudar a la médula ósea. Hemogina actúa directamente sobre células madre y el problema de tener la hemoglobina muy alta tiene que ver con células madre. Aparte de eso, pues en estos pacientes además hay que recomendarles una buena hidratación porque de ahí empezó todo el problema de la hemoglobina alta. Entonces deben tener una buena hidratación. Lupus, entonces probióticos, sinónimo podría ser correcto. ¿Cuáles son los medicamentos genéricos y comerciales que son contraproducentes para tomarlos? Ay, no entiendo. ¿Cuáles son los medicamentos genéricos y comerciales que son contraproducentes para tomarlos? O sea, como que cuáles son los medicamentos que pueden hacer interferencia con Emojin. Básicamente warfarina. O sea, con warfarina, no. Si el paciente toma warfarina, mejor no darle esto Emojin porque interactúa con muchos. Otros medicamentos no tiene que ver porque esto a fin de cuentas es un alimento, ¿sí? Emojin sube los triglicéridos, no, para nada, no tiene nada que ver con los triglicéridos. Y a los que ya se le están haciendo diálisis, el problema es que em, la diálisis les elimina el, el Emojin, entonces no lo deja actuar, entonces como que se desperdicia un poco. Entonces en estos pacientes hay que tomarlos el día que no tienen diálisis,
para que les vaya a ir ayudando a recuperar el riñoncito y poco a poco, si el riñón está para recuperarse, porque diálisis no siempre es que queden de por vida, que eso es un concepto también que se tiene, y es que el paciente que ya llegó a diálisis nunca más lo vamos a poder sacar de diálisis, no. Hay pacientes que pueden recuperar su riñón debido a buenos cuidados que tenga el riñón, y pueden salir de la diálisis. O sea, la diálisis es simplemente porque el riñón no está funcionando y la diálisis es un riñón externo. Sí, es una máquina que hace las funciones de riñón. Entonces, el problema es que si, digamos, el paciente se lo toma el día que le hicieron la hemodiálisis, o la diálisis, bien sea peritoneal o por sangre, pues se fue ahí el hemojín también, o sea, no alcanzó a actuar. Y en estos pacientes todo actúa un poquito más lento, entonces, pues sí se les puede dar, pero no el día que se hacen la diálisis. Si mi mami o toma, ella tenía el riñón en un 16% con una creatinina en 6. Mira, por ejemplo, este caso, tenía una creatinina en 6 muy alta. Gracias al hemojín se mantiene súper bien en la vitamina C. Si ven cómo, o sea, en casos muy graves, aquí Claudia Delgado, por lo que entiendo, nos está comentando el caso, esa cantidad de testimonios que tenemos de hemojín. Ella nos cuenta que su mamá tenía una creatinina en 6. Yo les estoy hablando de que mi abuelo tenía una creatinina en 3 y ya estábamos súper asustados por él. Y gracias al hemojín se mantiene súper bien. ¿Sí? Entonces, miren el beneficio, o sea, el beneficio que tiene sobre el riñón es impactante. Personas que tengan problemas de riñón, vamos con esto. Buenas noches, si tiene tratamiento del Chagas puede tomar Hemojín. Otro de los testimonios que tengo yo en mi familia, mi abuelita tiene enfermedad del Chagas, de ella tiene una orquesta, tiene un montón de arritmias en su corazón. De hecho, tiene una arritmia que cuando dura más de 10 segundos le produce paro cardíaco, motivo por el cual le pusieron un cardiodesfibrilador, es decir, tiene un Chagas bastante complicado, tiene una válvula ya muy dañada que no fue candidata para cirugía y le dimos Hemojín y mi abuelita empezó a hacer otra vez las actividades de su casa, empezó a caminar, la recuperó un montón. Precisamente ahorita mi mamá se fue para a visitarla, ahí le mandé Hemojín para que vuelva a hacerse un tratamiento. El primer tratamiento se lo hicimos hace un poco más de un año, con muy buenos resultados, aún tomando, ella por ejemplo toma anticoagulante, pero ella toma Rivaroxaban, ella no toma warfarina, y le fue súper bien. Entonces, muchos pacientes de Chagas tienen un tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular y todo paciente con fibrilación auricular tiene que tomar anticoagulante. Ella es una de ellas y le fue muy bien. De Chagas también. Paciente de 84 años con dos cirugías de corazón abierto y reemplazo valvular. Puede tomar omega, sí, eso también. Gracias ahí por Gloria, por decírselo también, porque el omega es fundamental en estos casos cardíacos. Con la tuberculosis puede tomarlo, sí, porque va a activar su sistema inmunológico y va a ser más efectivo el antibiótico y disminuye los efectos secundarios porque los antibióticos de tuberculosis, eso es otra quimioterapia. Sí, tuberculosis, el tratamiento es supremamente agresivo, y no hay de otra, toca dárselo porque si no, pues se lo lleva la tuberculosis. Pero entonces Hemojín también protege contra los efectos secundarios. La gastritis crónica lo vamos a hablar en otra charla para que vean lo que dicen de Hemojín y lo que han demostrado sobre gastritis, pero sí funciona. Eh, ¿Qué más dice acá? Excelente información. Una persona que tuvo hepatitis debe mantener las defensas bajas. Depende. Si la hepatitis fue autoinmune y tiene que todavía tomar medicamento para defensas bajas, es lo mismo que hablé del lupus, es lo mismo que hemos hablado de las autoinmunes. Pero si tuvo hepatitis A, hepatitis B, que fueron hepatitis o tuvo una hepatitis por medicamentos, Hemojín le ayuda a proteger y le ayuda a mejorar su función hepática. Entonces, sí puede tomarlo una persona con hepatitis, que haya tenido hepatitis, pero si fue una hepatitis autoinmune, o sea, fue porque esos soldados de los que hemos hablado intentaron matar el hígado, entonces sí puede tomar, no puede tomarlo si está activa la enfermedad y si está tomando medicamentos para que esos soldados no sigan matando el hígado, porque entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, el medicamento le quita las armas y yo por este lado se las estoy dando y le estoy dando la orden de dispare y ellos quieren dispararles al hígado. Entonces yo no le puedo dar la orden
a estos soldados de que le disparen al hígado, ¿sí? Entonces, pues estos son ejemplos para que se entienda más fácil cómo funciona el sistema inmunológico. Y entonces, si tiene que tener las defensas bajas, está tomando es probablemente porque sus soldados están disparándole al hígado y yo no le puedo dar la orden de que le sigan disparando. Entonces, hay que tener cuidado con ello. ¿Se puede distribuir en una droguería? Claro que sí. Claro que sí. Tiene todos los registros para comercialización y venta sin problema. Tengo hipotiroidismo de Hashimoto y hace 7 años me colocaron radioactivo. ¿Puedo tomar Emojín? Sí, porque este hipotiroidismo de Hashimoto, el yodo radioactivo, es un tipo de quimioterapia. Lo que pasa es que las únicas células del cuerpo que comen yodo son las de la tiroides. Y tu tiroides estaba generando una enfermedad, o sea, las células se dañaron. Lamentablemente, igual que con el cáncer, es una célula que ya no puede vivir en el organismo porque esas células se volvieron malas y quieren matar el resto del organismo, ¿sí? Entonces, esas células ya se dañaron y toca sacarlas, toca matarlas. Las únicas células que comen yodo son las células de la tiroides. Entonces, ¿qué es el yodo radioactivo? Es un tipo de quimioterapia. Es un yodo envenenado. A esta persona cuando le hicieron el tratamiento, lo que se le puso fue hacer una dieta muy estricta de yodo para que sus células estén ávidas de yodo, quieran comer yodo. Entonces no se les deja comer sal, no se les deja comer nada de alimentos del mar, se les suspenden varios alimentos que contienen yodo para que esas células estén hambrientas de yodo. Una vez se les entrega ese yodo envenenado, así, digamos, por ejemplo, pasa lo mismo con cáncer, porque es exactamente el mismo tratamiento para cáncer que para la tiroiditis de Hashimoto. Y cuando esa célula ha migrado a otro lado, aunque esté por allá ya metida en el pulmón generando cáncer de pulmón, esa célula que está hambrienta de yodo pide el yodo y es un yodo envenenado. Entonces la célula se muere. Eso fue lo que se hizo en ese tratamiento. Entonces sí puede tomarlo porque ya actualmente esas eran las únicas células que estaban atacando y ya las mataron, ¿sí? Si hay remisión, el mismo sistema inmunológico ayuda a que a otras células no les vaya a pasar lo mismo. Entonces sí se puede tomar después de tratamiento de yodoterapia. Tengo rinitis, acabé un paquete de Emojín, pero aún no veo algún cambio. Digamos que en estos casos sí se pueden tomar, pero es necesario igualmente hacer tratamiento. Recordemos que es lo mismo que pasa con el cáncer, entonces no podemos obviar el tratamiento porque en el tratamiento lo que hacemos es enseñarle al organismo cómo debe funcionar y el Emojín lo que hace es potencializar la respuesta. Entonces manejarlo solamente con Emojín, pues puede que no tengas los mejores resultados. Si tienes rinitis, hay que mirar también la causa de esa rinitis, hay que hacer estudios porque puede que sea un síntoma de algo más que esté sucediendo. Por ejemplo, que hayas nacido con una hipertrofia de los cornetes y entonces tus cornetes, lo que está por dentro y calienta el aire, están más grandes de lo normal, entonces necesitamos volverlos más pequeños y ahí Simogen puede llegar a funcionar. O que tengas desviado el tabique, que tengas un espolón en el tabique, hay que estudiar por qué tener rinitis, ¿sí? Una vez descubramos la causa, si solamente con Emojín es suficiente, muchas de las rinitis resuelven solo con Emojín, pero también el hecho de que tu rinitis no se haya resuelto solo con Emojín quiere decir que vamos a necesitar que vamos a necesitar investigar qué tipo de rinitis tienes y hacer un tratamiento más específico. Mm, y pues mira, la vitamina C ahí nos ayuda un montón. El noni, muy bien. Ferritina alta, que no puede tomar nada para la anemia. ¿Puede tomar Emojín? Sí, es un regulador. ¿Se puede distribuir? Sí. Es un modulador excelente. Lo puede consumir paciente que por causa de quimioterapia se le bajó el potasio. Él no le va a recuperar el potasio. ¿Sí? En este caso, el potasio es supremamente delicado en el organismo y es una urgencia cuando se baja de los niveles normales o cuando se sube de los niveles normales. Y tienen que reponerle el potasio. ¿Sí? Eso lo reponen tanto por vena
como vía oral, dependiendo de qué tan grave haya sido la disminución del potasio. Pero el potasio tiene que restablecerse y eso toca hacerlo y se descubre solamente por medio de exámenes. Entonces, si ella cree que se le bajó el potasio, pues eso no es. Es porque le tomaron un examen y tiene el potasio bajo y eso da arritmias cardíacas y da efectos muy dañinos para el organismo el tener el potasio anormalmente bajo, que lo pudo haber bajado la quimioterapia, pero eso hay que recuperarlo del médico. O sea, si digamos este es un caso de una persona que está hospitalizada y le dijeron que tiene el potasio bajo, puede tomar el Lemogina aún estando hospitalizada, sí, aún teniendo el potasio bajo, sí, pero la solución del potasio bajo es darle potasio, es administrarle potasio para que se regule. Pues hasta aquí ha llegado nuestro Zoom de hoy. De todos modos, agradecemos muchísimo a la doctora Jennifer por la excelente instrucción e información. De hecho, ahí en el chat todos la están felicitando porque ha sido realmente muy interesante que nos ha explicado no solo el estudio científico, sino de qué se trataba y qué quiere decir ese estudio científico. Entonces, Intenté muchas correr lo gracias. más que pude, pero es que este tema es muy largo. Y eso que esto Sí, está no, súper igual. resumido. Exacto, igual quedan invitados para la próxima semana, el próximo martes, continúa es la segunda parte de esta participación de la doctora. Entonces no nos perdamos el Zoom de la otra semana.